Vamos a ver ahora la parte teórica de la unidad número 3 para ya en la próxima clase, entonces ver los ejercicios. Como yo les comenté, la unidad número 2 era prácticamente teórica, introductoria a lo que es su análisis estructural 2, para que tengan, digamos, una idea global de los métodos que vamos a ver durante el transcurso del semestre. Entonces ya la unidad 3 es el primer método que vamos a ver de análisis estructural 2, del método de la fuerza. Es el único basado en fuerzas. Y como comentamos en la unidad anterior, en este caso, nuestras incógnitas son las redundantes, las fuerzas desconocidas. Luego vamos a ver métodos basados en desplazamientos. Este método es muy importante, incluso se utiliza en el método matricial de desplazamientos para obtener unos coeficientes allá, que son bastante importantes. Por lo que este método es de gran utilidad, tanto para, ¿verdad?, su propio método, para desarrollar el basado en fuerzas, como también para ayudar en el método matricial en cuanto a los coeficientes de flexibilidad. Bien, este método fue desarrollado básicamente en el 64 y luego fue perfeccionado por Otto Moore y Müller-Berslauer. Prácticamente fue uno de los primeros métodos que estuvieron disponibles para analizar estructuras estáticamente indeterminadas. Bien, en su momento fue bastante novedoso y luego fueron surgiendo nuevos métodos basados en desplazamientos, pero fue uno de los primeros métodos que pudimos utilizar para esto. Bien, la base del método está la compatibilidad de deformaciones, como dijimos ahorita, y también las ecuaciones de fuerza de desplazamiento. Entonces, básicamente son las dos cosas que tenemos que poder satisfacer en este método. Bien, requisito de compatibilidad de deformaciones y desarrollar ecuaciones de fuerza de desplazamiento en la estructura. Entonces, el procedimiento general del análisis vamos a describirlo, que es la manera más fácil de poder entender el método. Bien, si vemos aquí la viga mostrada, la viga AB está empotrada en A y apoyada en B, un apoyo sin. Por simple inspección vemos que tenemos cuatro reacciones, por lo tanto es hiperestática de grado 1, ¿verdad? O sea, es una estructura estáticamente indeterminada de grado 1. Recuerden que el grado en la indeterminación es la cantidad de incógnitas adicionales a las que yo puedo resolver por las ecuaciones de equilibrio. Yo puedo resolver tres, en este caso tenemos cuatro, pues me está sobrando una. Por lo tanto, esa adicional es la redundante que tendría adicional. Entonces, si yo intentara resolverla por mis ecuaciones de equilibrio, solo tengo tres y tengo cuatro incógnitas. Por lo tanto, me hace falta una ecuación adicional para poder resolver este problema. Y ahí es que entramos ya en el método de análisis estructural 2. Bien, para poder obtener esta ecuación adicional, vamos a utilizar el método de superposición de efectos o el principio de superposición de efectos y también la compatibilidad de deformaciones o desplazamientos en los apoyos. Entonces, lo que se hace es, primero se elige una redundante. Bien, aquí tenemos cuatro reacciones, puede ser cualquiera de las reacciones la que se elija como redundante. Van a ver que da lo mismo si elegimos una u otra. Se elige una como redundante y se remueve de la viga. En este caso vamos a elegir primero la reacción de B y la vamos a remover de la viga de manera temporal. A esa viga, cuando le removemos esta redundante, la vamos a llamar estructura primaria. Bien, y luego entonces por superposición vamos a agregar una viga adicional donde colocaremos esta reacción que acabamos de remover. Nos referimos a esto. La viga actual es esta. Si yo elijo como redundante la reacción de B, eliminamos la reacción de B y esta sería la estructura primaria. La misma estructura que tengo aquí actual, eliminando la redundante. Por superposición, esto que está acá sería lo mismo que eliminándola acá y luego aplicándola de manera independiente a ella sola. Que por superposición de efectos, esto más esto es igual a esto. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Si yo veo las estructuras de manera independiente, la estructura principal y la estructura redundante de la reacción de B, bien, en la estructura original, cuando yo aplique la carga P hacia abajo, se va a generar un desplazamiento en B, que vamos a llamar delta B.
Pero si yo ahora en la estructura redundante aplico la reacción BY hacia arriba, se va a producir también un desplazamiento hacia arriba que sería el delta prima BB. En este caso, los subíndices van a ser los siguientes. El primer subíndice se refiere al punto donde estoy calculando la deflexión. En este caso es en B. Y el segundo, el punto donde esté aplicada la carga, que en este caso también está en B. Van a ver que más adelante vamos a utilizar estos subíndices. Aquí es muy sencillo, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver cómo se aplica. Entonces, digamos que de manera general, la estructura primaria se aplica una carga P, se produce una deformación delta B. La estructura redundante se aplica una reacción BY hacia arriba, se produce un desplazamiento delta prima sub BP. Pero ¿qué pasa? El punto B es una reacción de apoyo. La deflexión o el desplazamiento en el punto B es cero. Pero si yo lo hago por superposición, yo podría decir que el desplazamiento del punto B sería igual al desplazamiento de la estructura primaria más el desplazamiento de la estructura secundaria. Si asumimos hacia abajo negativo y hacia arriba positivo, pues yo diría que el desplazamiento del punto B, que yo sé que es cero, porque es un apoyo, no se deforma, es igual al desplazamiento de la estructura primaria, delta B, negativo porque está hacia abajo, más el desplazamiento de la estructura secundaria, que es debido a la reacción delta prima BB. Entonces, esto es compatibilidad de deformaciones. Yo sé que la deflexión es cero acá, pero como yo por principio de superposición dividí mi estructura en dos, una primaria, eliminando la reacción que me sobraba, y una redundante, aplicando esa reacción, pues la suma de ellos dos tiene que darme el desplazamiento original, que es cero. Y es la ecuación que me faltaba de manera adicional. Es básicamente lo que tenemos acá. Bien, cuando se coloca la carga B, se produce un desplazamiento en B. Por superposición, se coloca la reacción en la otra estructura y causa el otro desplazamiento. Bien, aquí lo que le comentaba ahorita, el primer subíndice es el punto donde se calcula la deflexión y el segundo donde actúa la fuerza. Bien, entonces, ¿qué pasa? Esta deflexión o este desplazamiento delta prima BP es debido a la reacción BY, pero nosotros no conocemos la reacción BY. Entonces, lo que se suele hacer es calcular los coeficientes de flexibilidad de ese punto. ¿Cómo se hace? Bueno, si yo, en vez de colocar aquí la reacción BY, coloco una carga unitaria en el mismo punto, en la misma dirección, y calculo la deflexión debido a esa carga unitaria, yo voy a obtener lo que se llama el coeficiente de flexibilidad lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo calculo este coeficiente con una carga unitaria, bien, como es un coeficiente de flexibilidad y es lineal, pues cuando yo aplique la reacción de B, la reacción real que yo voy a tener, como es un comportamiento lineal elástico, pues voy a obtener la deformada real debido a la reacción de Bellier. Se coloca una carga unitaria, se calcula la deflexión y esta deflexión es el coeficiente de flexibilidad. Como hay un comportamiento lineal elástico, si yo calculo la deflexión para una carga de 1, y quiero saber la deflexión para una carga X o una carga BY, pues basta con multiplicar esa carga BY por el coeficiente que me dio y obtendré la deflexión real para BY. Entonces, esto se escribe de la siguiente manera. El delta prima BB, que era la deflexión que tenemos acá debido a BY, va a ser igual a BY, la reacción por ese coeficiente de flexibilidad que se calcula colocando una carga unitaria en ese punto. Entonces la ecuación la podríamos reescribir de la siguiente manera, sustituyendo aquí a delta prima BB por este valor de acá y tendríamos esto de acá. Cero igual a delta B más BY por el coeficiente de flexibilidad. Entonces de acá podríamos despejar a la reacción BY. Bien, el delta B, la deflexión de B, fíjense que la estructura primaria es isostática. Yo removí la redundante, por lo tanto la estructura primaria es isostática. Yo puedo calcular este desplazamiento delta B por cualquier método, ya sea por tablas o por cualquier método de flexiones. Y la estructura redundante también es isostática. Yo no conozco a BY, pero yo coloco una carga unitaria para conseguir mis coeficientes de flexibilidad. Entonces, ambas se pueden resolver
y yo podía obtener tanto delta B como el coeficiente de flexibilidad FBB. Y por lo tanto yo podría de aquí obtener la reacción BY. Ya con la reacción BY conocida, mi estructura es isostática y yo podría resolver cualquier otra cosa que me pidan de la viga, ya sea las otras reacciones, ya sean los diagramas de fuerzas internas, etcétera. Fíjense cómo conseguimos, mediante la compatibilidad de formaciones y relación de fuerza de desplazamiento que tenemos acá, nuestra ecuación adicional que me permitirá conocer las fuerzas redundantes y ya con esta convertir mi estructura en estáticamente determinada. Bien, para calcular estas deflexiones, tanto delta B como el coeficiente, tienen tablas para vigas sencillas, vigas simples. Por ejemplo, en el caso de la que tenemos nosotros, para la reacción unitaria, que está en el extremo, se puede aplicar esta de acá. Tienen muchas tablas ustedes de vigas simples para poder calcular deflexiones mediante la tabla. También hay métodos, tienen los métodos que vimos en la unidad número uno, trabajo virtual, segundo teorema de Castiliano, viga conjugada. El tema es que depende de la complejidad de la viga que tengan, pues van a utilizar uno que otro método para calcular deflexiones. Si la viga es sencilla, pueden utilizar tablas. Si la viga no es tan sencilla, pues aplicar uno de los métodos que vimos en la unidad número uno. Bien, que es simplemente un par de ejemplos de las tablas. Yo le comenté ahorita que cuando elegimos la redundante puede ser cualquiera de las reacciones, no tiene que ser la reacción Bellet, como hicimos ahorita. Si vemos, por ejemplo, la misma viga y en vez de elegir como redundante el apoyo B, la reacción BY, elegimos, por ejemplo, el momento de A. Recuerden que esta viga es una viga empotrada, apoyada. Si yo elijo como redundante el momento y elimino el momento, pues la convierto en apoyada, apoyada, que fue lo que se hizo acá. Se elige como redundante el momento y pues la viga queda como simplemente apoyada. Y esta es mi estructura primaria. Bien, por superposición de efectos, recuerden que la estructura real sería la primaria más la estructura redundante, que sería aplicando el momento que yo eliminé. Bien, de la estructura primaria obtengo, en este caso, como fue un momento que yo eliminé como redundante, lo que me interesa conseguir son los giros debido a ese momento. Se consigo en mi estructura primaria el giro de A, donde eliminé ese momento. En mi estructura redundante, aquí sería el giro prima a A. Bien, debido al momento. Hacemos lo mismo. Como yo no conozco el momento, pues coloco un valor unitario y consigo el coeficiente de flexibilidad del giro. Entonces, si quisiera conseguir el giro total, sería multiplicando este momento MA, que yo eliminé como redundante, por el coeficiente, igual que como hicimos con la fuerza. Aplicamos la ecuación de compatibilidad. Yo sé que esta estructura está empotrada en A, por lo tanto no hay ningún giro en A. El giro en A es cero, pero por superposición va a ser igual al giro de la estructura principal más el giro de la estructura redundante. Bien, de aquí despejamos a MA y conseguimos a MA. Igual que ahorita, si ya yo tengo el momento de A, ya la estructura es estáticamente determinada y puedo proceder a resolverla consiguiendo todo lo otro que me pidan. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Bien, vamos a ver ahora el procedimiento. Si en vez de una redundante tenemos dos redundantes. Bien, en este tercer ejemplo, fíjense que tenemos 5 reacciones de apoyo. Dos acá y una por cada apoyo simple. Por lo tanto, hay dos que me están sobrando. Dos redundantes. Viga principal sería la viga eliminando las redundantes. Tengo que eliminar dos. Aquí vamos a elegir los apoyos B y C. Si eliminamos B y C, nuestra estructura principal o primaria sería esta. Una viga isostática eliminando, bien, los apoyos en B y C. Por superposición de efectos tengo que sumarle a eso las estructuras redundantes. Cada redundante se aplica por separado. Bien, primero va la estructura redundante del apoyo B más la estructura redundante del apoyo C. Bien, estructura primaria simplemente removiendo la redundante y las secundarias es simplemente la geometría aplicando cada redundante por separado. Bien,
Entonces presten atención a los gráficos. De la estructura primaria, tengo aquí el desplazamiento en B y el desplazamiento en C, tal cual. Ahora, de la estructura redundante, fíjense acá, lo que hablábamos de los subíndices. Aquí el desplazamiento en B es delta prima BB. Primer subíndice es donde estoy calculando la deflexión y segundo subíndice donde se ubica la carga. Aquí la carga está en B, estoy calculando en B, por lo tanto es delta B, B. Acá en C, donde eliminé la otra redundante, yo estoy calculando la deflexión en C, por eso aquí es delta C. Pero la carga de esa estructura está en B. Entonces, primer subíndice, donde estoy calculando la deflexión, su segundo subíndice, donde está ubicada la carga. Acá la carga está en B, delta BB, delta CB. Sin embargo, en la redundante, cuando se aplica en C, aquí cambia. Bien, delta BC, porque estoy calculando la deflexión en B, primer subíndice, y la carga está aplicada en C, segundo subíndice. Delta CC, calculando la deflexión en C, bien, y la carga aplicada en C. Entonces, lo mismo que comentamos ahorita, como yo no conozco la reacción BY ni la reacción CY, yo lo que voy a conseguir son los coeficientes de flexibilidad FBB, FCB, FBC y FCC, cambiando estas reacciones por una fuerza unitaria. Bien, y ahí podemos calcular las deflexiones. Estas deflexiones las van a calcular por los métodos que ustedes conocen. Aquí yo prefiero utilizar el método de trabajo virtual. Pero la pueden calcular ahí como ustedes, cualquiera de los métodos que tienen ustedes. Entonces se coloca una carga unitaria y se consiguen los coeficientes de flexibilidad. Bien, para el redundante de B, carga unitaria en 1 aquí y se calcula FBB y FCB. Y para la redundante de C, igual carga unitaria acá y se calculan los coeficientes. Recuerden que estos coeficientes se multiplican por la reacción y me dan esta deformación de acá. Bien, entonces, ¿cuáles son las compatibilidades de deformaciones? Yo sé que en B y en C es cero la deformación. Bien, porque hay un apoyo. Ahora bien, por superposición, la deformación de B sería esta más esta, y al final tiene que dar cero. Delta B más delta BB más delta BC igual cero. Es lo que tenemos acá. Bien, delta BB es PY FBB y aquí CY FBC. Bien, primera ecuación. Segunda ecuación, compatibilidad en C, esta más esta, igual cero. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación por compatibilidad de deformaciones. Todos esos coeficientes yo los puedo conseguir y ya entonces este sistema de ecuaciones lo puedo resolver y conseguir a BY y CY. Tengo dos incógnitas que son BY y CY y tengo dos ecuaciones, por lo tanto, se puede resolver. Ya con las dos reacciones conocidas, ya la estructura es isostática. Bien. Algo importante que se determinó cuando se desarrolló este método es que estos coeficientes de flexibilidad tienen reciprocidad. Esto se llama el teorema de los desplazamientos recíprocos y se puede declarar de la siguiente manera. El desplazamiento en un punto B en una estructura debido a una carga unitaria actuando en un punto A es igual al desplazamiento del punto A cuando la carga unitaria actúa en el punto B. FBA es igual a FAB. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero el desplazamiento del punto B, cuando la carga está actuando, bueno, vamos a ponerlo aquí con C y B. Si quiero el desplazamiento en el punto C, cuando la carga está actuando en el punto B, es lo mismo que el desplazamiento del punto B cuando la carga está actuando en el punto C. Entonces, en vez de yo calcular estos cuatro desplazamientos, solamente calculo tres, porque FCB es igual a FBC. Es exactamente lo mismo. Entonces, se calculan FBB, FCB, CC y uno de estos dos. Y ya está igual. Bien, esto es fácil de demostrar si lo hacen, por ejemplo, por trabajo virtual. Al final, los momentos que le van a dar en el estado real van a ser lo mismo que le van a dar en el estado virtual. Es decir, para el desplazamiento del punto B, lo que es estado real sería estado virtual para el desplazamiento del punto C y viceversa. Por eso el teorema de los desplazamientos tenemos acá. Esto nos ayuda a reducir un poco la cantidad de trabajo, puesto que no tenemos que calcular
todos los desplazamientos, sino que nos ahorramos un poco de tiempo ahí. Bien, aquí es la demostración simplemente por eh, trabajo virtual. Entonces, en resumen, ¿cómo es el análisis que vamos a hacer por el método de la fuerza? Primero es hacer una simple inspección de la viga o del pórtico o de la estructura que estemos analizando y determinar su grado de hiperestaticidad. Es decir, cuántas redundantes tenemos, cuántas fuerzas adicionales tenemos, cuántas incógnitas adicionales tenemos. Una vez las identifiquemos, tenemos que seleccionar cuáles van a ser las redundantes. Fíjense que en el ejemplo uno y 2, con el caso uno y 2 que vimos, teníamos una sola fuerza adicional, era de grado 1, hiperestática, pero hicimos la redundante, la reacción de B, en el primer ejemplo, y en el segundo hicimos como redundante el momento de A. Es decir, que primero es identificar y luego seleccionar la redundante, porque usted puede seleccionar la que usted entienda que le convenga como redundante. Una vez se elige esa redundante o se selecciona, se elimina de manera temporal y se forma con esto mi estructura primaria. Bien, si yo elimino esa redundante de manera temporal, se forma mi estructura primaria y es una estructura estáticamente determinada. Luego, por principio de superposición de efectos, se crea una estructura redundante donde la carga que se va a aplicar es básicamente la reacción o redundante que yo eliminé y se llama entonces estructura redundante a esta. Bien, una vez tengamos ya estas estructuras, se determina en la estructura primaria los desplazamientos y en la estructura redundante se determinan los coeficientes de flexibilidad. Una vez tengamos estos coeficientes, se aplica la compatibilidad de deformaciones, que fue lo que hicimos para formar las ecuaciones, y con estas ecuaciones ya resolviéndolas podemos obtener las fuerzas redundantes. Al momento de conocer las fuerzas redundantes, ya la estructura se convierte en una estructura isostática y ya podemos resolver el problema sin ningún tipo de inconveniente. Ya con esto sería, digamos, el proceso de aplicación del método de la fuerza. Ya en la próxima clase vamos a estar viendo los ejemplos ya aplicando el método. Lo ideal sería que ustedes estudien los ejemplos antes de la próxima clase para que vengan ya con ellos un poco revisados. Y así, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, pues es mucho más fácil, bien, de poder aclararse.